Estamos grabando. Estupendo. ¿Qué tal, Guiomar? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo y echar este ratito juntas. Yo felicísima de tenerte porque creo que es una entrevista que probablemente nadie de los profes que escucha el podcast se lo espera, ¿vale? Este tema que vamos a abordar hoy, así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y lo primero que vamos a hacer es que nos cuentes quién eres y qué haces. Pues nada, muchas gracias eso por invitarme y bueno, me apetece mucho estar contigo porque además yo creo que aunque no se esperen el tema, yo creo que a los profes les va a gustar bueno, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pues yo soy Guiomar Sánchez, mi proyecto y mi empresa se llama Coolbooks y lo que me dedico fundamentalmente es ayudar a profesionales, expertos en alguna materia en concreta o creadores de contenido a ayudarles a la creación, en la escritura y en la posterior publicación de un libro. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma también un tanto particular porque yo entiendo el libro como algo más que simplemente la publicación, lo entiendo como una herramienta que puede servir lógicamente, para difundir un mensaje, un contenido, pero también para que sea una herramienta clave dentro de nuestro marketing. Y entonces, pues digamos que trabajo ese proceso de creación de la obra un poco teniendo en cuenta esto, que sea algo estratégico para nuestros servicios o nuestros productos. Y eso es lo que hago. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Bueno, ya sabes que yo te he contactado a ti en 2 ocasiones, a ver si de la segunda va el proyecto adelante, porque bueno, una de las salidas obvias para un profe, un docente de idiomas, un lingüista, es precisamente la creación de sus propios manuales y de hecho en el Claro. sector de los profes de idiomas hay mucha gente que se dedica específicamente a crear materiales. Lo que están haciendo mucha gente es crear materiales que venden así de forma suelta, ¿sabes? Hay marketplaces de materiales docentes y, bueno, pues lógicamente una de las salidas, y además no solo una salida, sino que yo creo y diría que el sueño de muchos profes sería poder ver su propio manual publicado. Es verdad que hay mucho manual muy bueno. En mi caso, en la docencia del inglés hay muchísimo muy bueno, la verdad, pero nosotros siempre podemos aportar algo y a lo mejor pues a ti te gusta, ¿no?, hacer las cosas a tu manera o justo lo que tú necesitas no existe en el mercado, por ejemplo, en nichos tan específicos, ¿no?, como puedan ser el mío de inglés jurídico. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué crees que le podría convenir a un profe de idiomas, a una profe de idiomas, publicar un manual suyo propio, un libro propio? Claro, yo creo, bueno, primero puede ser un manual, pero también hay más posibilidades. Hay que entender cada proyecto y sobre todo también pensando en que sea algo generalista o específico, como tú decías, ¿no? Alguien que está especializado en marketing jurídico, en marketing en idiomas, ¿no? Pero vinculado a lo jurídico, como es tu caso, pues evidentemente habrá a lo mejor menos publicado que un manual de gramática que puede ser algo más común. Pero sí que es verdad que los profesores, las profesoras en general, muchas veces recurren a manuales de otras personas, lógicamente porque es buen material, pero sí que también muchas veces ellos mismos generan sus propios recursos o materiales o puede ser por ejercicios. Yo pensaba también libros de lecturas, de estos breves que al final siempre se terminan recurriendo a los de determinadas editoriales grandes, pero a lo mejor, o libros de vocabulario, no tiene por qué ser solamente un manual o un método. Hay muchas otras pequeñas cosas que pueden servir de complemento para nuestras clases y que los alumnos y las alumnas trabajen con nuestra propia metodología y nuestros propios materiales. Esto, evidentemente, aparte del prestigio, autoridad, etcétera, que está vinculado a la publicación de un libro, pues si lo hacemos, lo que te decía, si lo hacemos un poco de forma estratégica, pues, no sé, tú das clases de inglés y incluyes dentro de tu ticket de la cuota que tú pagues que te paguen tus alumnos, incluyes el material. Pues esto hace que también se incremente ese
tickets, digamos. En fin, que hay diferentes posibilidades. No tiene por qué ser solamente tu método, que lógicamente se puede hacer, pero es que también te sirve, por ejemplo, si es algo muy específico, como lo que hablábamos, ¿no? O sea, imagínate algo vinculado al tema de vocabulario, específico de un tema, o lo que hablábamos de pequeños libros de lectura, dependiendo del nivel. Diferentes cosas también pueden servir para otros profesores, exactamente igual que estamos recurriendo actualmente, ¿no? Pues podemos recurrir nosotros a manuales o a materiales didácticos creados por otros profesionales. Pues eso también si es algo interesante, pues también se puede hacer. Y es cuestión también muchas veces de creatividad. Y yo sé que en el tema de la educación, de idiomas en específico, pero en general en el tema de la educación, aun los profesores y las profesoras muchas veces están creando estos contenidos, ¿no? Para su... Es así. Constantemente. Entonces, pues me parece que es un buen material para pensar, para plantear. Claro, y sobre todo aprovechar algo que ya tienen creado, ¿no? Claro. Que es lo que muchos hacen, los que lo venden así suelto, ¿no? Pues está la actividad, porque van vendiendo pues como actividades o clases, ¿no? Lesson, digamos, ¿no? ¿Sabes? Pero es verdad que cuando tú ya te has hecho con un volumen de materiales creados por ti, pues una salida muy sencilla o muy lógica sería crear un manual, ¿no? Y yo creo que la ilusión de ver tu propio libro impreso, eso debe ser muy grande, ¿no, Guiomar? Hombre, yo la verdad es que siempre se dice esto, ¿no? De que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo creo que en parte es porque son proyectos como de cierta envergadura y que al final sí es verdad que la satisfacción de ver cómo eso se gesta, ¿no? Y luego crece, pues yo creo que de ahí viene la simbología, ¿no? Pero es así, o sea, yo todos los autores con los que he trabajado dicen al final es como si fuera un pequeño hijo, la emoción, ¿no? De tenerlo ahí. Luego también es verdad que no solamente tiene que ser, a ver, esto es cuestión de plantearse cómo crearlo, ¿no? Pero no tiene por qué ser solamente, por ejemplo, de teoría. Tú puedes hacer que en el libro haya una parte práctica que luego además se pueda utilizar como workbook. Sabes que esto es un poco ya ir... Sí, hay posibilidades infinitas, claro, está claro, ¿sabes? Porque puede ser desde si tú consideras que has creado un método, por ejemplo, una metodología concreta que puedas enseñar, hay muchas posibilidades. Siempre se dice, o yo escucho, que no se gana dinero con un libro. Entonces, ¿esto es cierto o se puede ganar dinero? ¿Por qué puede interesarnos aún así si no es una fuente de ingresos que digas, bueno, me voy a retirar por fin a las Bahamas? ¿Vale? No. ¿Por qué nos puede interesar? ¿Por qué nos puede interesar el publicar un libro? Yo creo que, o sea, teniendo el perfil de emprendedor, o sea, da igual en este caso que seas profesor o profesora de idiomas o cualquier... me refiero que vinculemos el libro a nuestra actividad profesional. El libro en sí no te va a dar dinero como para lo que tú dices, como para retirarme a las Bahamas, no. Pero es que prácticamente yo creo que casi ni siquiera de los autores más reconocidos pueden vivir exclusivamente de la venta, primero, de un libro, de muchos libros y de otras actividades vinculadas a la escritura, no te digo que no, pero no vivo solo de un libro que publico. Pero en realidad sí creo que se puede hacer dinero siempre que veamos el libro como lo que te decía, que creemos un libro que cumpla una función, digamos, estratégica dentro de mi catálogo de servicios o de la actividad que yo tengo. Entonces, no es solamente la venta directa, o sea, el beneficio no viene solo de la venta directa de los ejemplares, sino de otras puertas y otras posibilidades que se abren tanto en mi propio negocio, o sea, si yo el libro lo vinculo de forma estratégica con un servicio muy concreto que yo tengo, pues evidentemente eso estaría planteado como una puerta de entrada hacia ese otro servicio y evidentemente si llega gente del libro a contratar ese servicio, pues te está generando beneficios.
pero sí Claro. se abren otras posibilidades alrededor, que pueden ser, evidentemente, aparte de visibilidad y autoridad, generar confianza para que te... Hay cosas que no son materiales, ¿no? Como generar confianza en tus posibles alumnos o clientes, ¿no? El que alguien te vea algo, este material interesante y diga, oye, pues quiero que vengas a dar una formación o vengas a dar una clase. Todo este tipo de cosas que están derivadas de la publicación de un libro, aunque no es beneficio económico directo de la venta de los libros. Entonces, claro, sí que realmente sí que puede dar dinero siempre que esté bien pensado dentro de esto. Yo el otro día asimilaba un poco la autoridad que puedes conseguir por el hecho de, por ejemplo, ser autor de un podcast X, ¿sabes? A la autoridad que te puede dar un libro, y aún así sigo sintiendo que el libro más, ¿vale? Porque es como, quizá porque venimos, ¿no?, de esa cultura, ¿no?, donde es que escribir un libro es algo muy grande, ¿no? Que el podcast es algo que es muy reciente. Y ya te digo, lo asimilé, pero a la vez tengo esa sensación interna de que la autoridad, el posicionamiento que te da un libro, el ser el autor de un libro, está por encima todavía. Claro, yo creo que sí, sin duda, ¿no? Pero también porque estamos hablando de un producto tangible. O sea, no es, el podcast es, bueno, tú puedes tener la autoridad como creadora de contenido y que tenga cierta relevancia y que te siga gente. Esto es como tener mucha audiencia en redes, ¿no? Pues sí, tienes una autoridad porque te sigue mucha gente, pero al final también, porque yo cuando trabajo también los libros, siempre trabajo los libros, incluso la parte visual del libro que esté relacionado con nuestra identidad de marca, de las marcas con las que yo trabajo. Entonces, al final, tener un libro publicado, estás ocupando un espacio, que esto es algo por lo que cualquier marca pagaría una barbaridad, es que estás teniendo un espacio físico en la casa de una persona, en su estantería, para que encima de la mesa estás teniendo una presencia física ahí. Esto es a nivel también de posicionamiento de marca, tiene mucho valor, porque es eso, ¿no? Tienes un espacio y además se cuida. Normalmente un libro no es... O sea, que lo mimas, ¿no? Lo tienes en la estantería, lo tienes guardado. Hay muchos materiales que además si son de consulta. Yo, por ejemplo, publicamos un libro con una profe de inglés, que es este libro, este manual. Sí, qué guay. Es un manual, es una gramática básica, digamos, desde el principio, ¿no? Con un poco con la metodología que ella sigue para enseñar. Y claro, es un manual es de consulta, porque va digamos, desde el nivel 0 hasta todo lo que sería la gramática inglesa, ¿no? Entonces, claro, tú puedes seguir aprendiendo inglés, pero si en un momento tienes una duda, puedes recurrir al manual, ¿no? Entonces, sigues teniendo ahí esa presencia física. Ahí, pues eso, ¿no? El que te puede abrir posibilidades a hacer colaboraciones con, pues, por ejemplo, Cierto. este manual. Pues si ahora por ejemplo, de un cole nos han escrito porque lo quieren valorar para recomendarlo dentro del colegio a los alumnos de... Qué bueno. Pues esas posibilidades surgen a raíz de un libro, ¿no? Claro, claro. Cuéntanos un poquito sobre este manual porque me interesa también la historia. Sé que es de la madre de Tania, ¿no? Y que es otra emprendedora, bueno, sí. Y bueno, que claro, que no es decir, no es un libro que publica una profesora muy joven, ¿no? Cuéntanos un poquito esta historia, si no te importa. Pues mira, la historia es que Mar, que es la autora del libro, Mar Cascante, que es la madre de Tania la Santa, ella es profesora de inglés desde hace un montón de años y tiene una academia de inglés en Logroño. Y bueno, ella quería, pues la metodología que ella sigue, lo que ella explica siempre de gramática a sus alumnos, que además son que los lleva durante toda la vida prácticamente, porque tiene mucha fidelidad, sus alumnos son muy fieles, ¿no? Y empiezan con ella hasta que terminan, e incluso en el instituto siguen y demás, ¿no? Que tiene muy buena relación con sus
alumnos, pues se planteó que quería publicar la gramática tal como ella la enseña, ¿no? Y bueno, el proceso fue ese, que hicimos la gramática con su método, sí que hicimos algunas cosas, por ejemplo, dividirlo, el manual está dividido, tiene una parte pues como de ejercicios, así, luego está evidentemente la explicación de toda la gramática y algunas cosas que son como pequeños apuntes, manuales y luego son como sus apuntes, digamos, trasladados a un formato libro. Sí que lo dividimos como en 3 fases para que, también porque aunque sea un manual de consulta en un momento determinado, pues también para que tú como alumna o como lectora pues pudieras sentir el avance, ¿no? Entonces dividimos las partes más básicas. Está dividido en 3 partes, que es sobrevive, que es lo básico, comunica, que son ya los verbos y demás, más complejo, y luego la tercera parte era, a ver, no me acuerdo ahora que lo miro, estaba aquí, no me acuerdo ahora, domina, que son ya las estructuras más complejas para dominar el inglés. Qué bonito. Es el libro. Sí, domina bueno, el inglés. Sí, domina el inglés en 3 pasos. Qué bueno, me encanta. Y así, bueno, lo hicimos así. Ella, por ejemplo, pues lo utiliza en sus clases. Ya ella utilizaba sus apuntes. Claro. Entonces, lo utiliza como material de trabajo en sus clases. Luego, evidentemente, pues lo ha tenido a la venta y lo tiene a la venta, vamos. Y demás. Y luego, pues lo que te decía, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, se habían interesado de un centro que no tiene nada que ver con su academia, de un cole privado en este caso, pues que querían valorarlo para tenerlo como libro, pues, como material para las clases. Entonces, pues, por ejemplo, pues esas son las posibilidades en este caso. Claro, claro. Aparte, en este caso concreto lo veo como un bonito autopremio, una trayectoria, ¿no? Totalmente. Ella, una de las cosas que hablábamos era esto, ¿no? Pues que aparte de esto, que dejar como ahí como su pequeño legado después de haberse llevar toda la vida dedicada a la enseñanza del inglés, ¿no? Y para ella, pues también es eso, pues un orgullo y entonces sí, es una parte más. Lógicamente está la parte emocional y romántica de todo esto. Claro. Y te iba a preguntar, a ver, ya entrando en el proceso con vosotros de alguien que quiere contratarte, que tú eres mentora de autores y que ayudas a que eso sea una realidad, ¿no? O sea, ¿se considera que lo que se hace con vosotros es autopublicación o no es autopublicación? A ver, realmente es que esto siempre es un lío porque utilizamos autopublicación y autoedición como un mismo término, cuando realmente son procesos distintos. La edición es una cosa y la publicación es otra cosa. Tú puedes autopublicar un libro que no ha sido editado y puedes editar un libro que no se publique, porque el proceso de edición, digamos, sería todo el proceso que hay de convertir un manuscrito en una obra, pero la publicación es hacerlo público, es darlo a conocer, distribuir y demás, ¿vale? Por eso te digo que tú puedes autopublicar un libro que no ha pasado por un proceso de edición, es decir, no ha habido una revisión, no ha habido una corrección, no ha habido un diseño y una maquetación, digamos, profesional, y lo autopublico, ¿vale? Eso se puede hacer. Y un día puedes hacer todo esto y decir, pues no lo saco a la luz. Por eso te digo que hay esa diferencia, ¿no? En cuanto a nivel de diferencias, digamos, de la legalidad, es que el que autopublica al final mantiene los derechos de la obra, los derechos comerciales de la obra, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es ofrecer mis servicios de edición y facilitar, lógicamente, los de publicación a los autores con los que trabajo, pero ellos siempre mantienen los derechos, porque yo lo que hago es que mis servicios son de pago, pero para que esa obra, digamos, sea el trabajo que haría una editorial tradicional es el mismo que hago yo. Lo que pasa es que en la editorial tradicional tú vendes los derechos a la editorial y cobras un porcentaje de beneficios por las ventas de ese libro.
¿vale? Pero también pierdes mucha libertad y mucha, digamos, decisiones sobre la obra. En el sentido, no pagarías nada, solamente recibirías beneficios, que normalmente es el 10%, si lo hay, si hay ese beneficio por las ventas, eso, y tú no pagas nada, ¿no? Que la diferencia con lo que yo hago es que yo pongo mis servicios a disposición de los autores para que el libro sea, lógicamente, lo más profesional posible, y es el mismo proceso que seguiría una editorial tradicional, pero mis servicios son de pago, pero los beneficios de la venta de las obras y demás son para los autores, porque ellos mantienen los derechos. Incluso si en un momento determinado llega otra editorial, porque esto nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, con el libro de Nieves Villena, que no sé si la conoces, se dedica, pues Nieves, por ejemplo, publicó el libro con nosotros y al tiempo ha llegado una editorial grande que ha dicho, oye, me interesa este libro, te lo quiero hacer yo. Bueno, pues ella no tiene que negociar nada conmigo porque los derechos de la obra son de ella, ¿vale? En este caso, esto sería. Y el proceso de edición, pero lo que tú me preguntabas, ¿es autopublicación? Es autopublicación en el sentido de que los derechos de la obra son tuyos y la parte, digamos, de difusión y distribución y demás, también en parte pues, dependen de ti. Pero la parte de edición sí que lo que es hacer ese libro realidad desde el manuscrito, sí que lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, lógicamente hay una parte de lectura, de análisis de la obra, lógicamente la corrección, el diseño, la maquetación, todo esto, los trámites legales, todo lo que significa convertir ese libro, ese Word, ¿no? Ese manuscrito en un libro, sí que lo hacemos de forma conjunta y mano a mano con los autores para que, por eso decía que cuando publicas con una editorial, al vender tu trabajo, realmente tú pierdes allí un poco de decisiones, tanto de cuándo se va a publicar o incluso esta parte que decíamos un poco más estratégica de ver qué publico yo porque me interesa para tenerlo en cuenta para otro servicio, esto evidentemente no se va a contemplar porque trata el libro, digamos, de otra forma, ¿no? Va pensando un poco más generalista, quizás. Vale. Entonces, yo tengo una idea de libro, me topo con Coolbooks y Guiomar y digo, uy, pues esto puede ser una opción para mí, me pongo en contacto contigo, me das una cita porque yo he pasado por esa primera fase, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Depende del momento que te encuentres. Eso es lo que pasa normalmente. Sí, yo siempre tengo una conversación con todas las personas que trabajo. Es un trabajo al final hay que estar bien conectados y que hay que fluya, porque si no, sí, porque es un trabajo al final que se mima, y necesitas que estemos las dos personas al mismo, no sé, esa conexión. Claro. Si no, no va a funcionar. Entonces, tenemos una reunión en la que yo me intereso un poco, pues, por qué necesidades tienes, qué quieres publicar, cuál es la idea, y depende del momento que estés, puede ser o que necesites crear un material no un material, sino, vale, quiero escribir un libro, pero no tengo mucha idea de sobre qué o para qué. O tengo una idea, pero no lo tengo muy claro del todo. Entonces, hay una parte que puede ser un proceso de lo que tú decías antes, de mentora de autores, es decir, yo acompaño durante todo el proceso de creación del libro y la escritura y luego entraríamos en la parte de edición, una vez que está terminado el manuscrito, ¿vale? Eso que hemos dicho antes de la corrección, el diseño, todas estas cosas. Esta es una opción y la otra opción es que tú llegues ya con un material terminado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mar. Mar llegó con un material. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es valorar ese material y ver si hay alguna forma de mejorarlo, a ver, si es un verbo, pues es el verbo, pero a lo mejor, por ejemplo, en este caso, pues planteamos, no vamos a meter toda la gramática, todos los temas seguidos, vamos a hacerlo como en fase, o vamos a poner esos pequeños ejemplos a mano que sean como un resumen. Por
por ejemplo, ¿no? Y después de explicarlo todo, pues esta parte como casi como de unos apuntes a mano o metemos ejercicios. Todo este tipo de cosas surgen, digamos, de la revisión de ese primer manuscrito que tú puedas tener. Y de ahí se dan algunas propuestas. Si como al final las decisiones sobre la obra las va a tener el autor o la autora, pues se plantean como sugerencias. En el 90% o 99% de los casos se aceptan porque se entiende que es para mejorarlo, ¿no? Pero bueno, podría ocurrir que digas, no, yo no lo veo así o tal, pues bueno, pues la decisión final sobre esto la tienen los autores o autoras y luego lo que hacemos es, si hay algo que modificar, lo tendrían que modificar ellos por su parte y una vez que eso está, pues entraríamos en el proceso que decía antes, ¿no? De edición, lo que es eso, pues la corrección, el diseño, todo esto. Y eso es un poco el camino que podríamos seguir. Que bueno, ¿cuánto puede durar ese proceso aproximadamente? Entiendo que depende mucho del autor, ¿no? Pero sí. Normalmente el proceso de publicación, que yo le llamo de publicación, es decir, no sin el acompañamiento en el proceso de escritura, porque aquí sí entra un poco pues la agilidad, ¿no? con la que se pueda mover, en este caso el escritor, la persona que está escribiendo el libro. Normalmente el proceso de publicación son 3 meses, desde que empezamos hasta que están los ejemplares. A veces puede ser un poco más largo, un poco más corto, pero más o menos son unos 3 meses. Y si lo unimos, digamos, al proceso con la creación del libro, yo normalmente lo que es el acompañamiento en el proceso de escritura del libro lo hago de forma 1-1 o hago en algunas ocasiones del año hago una mentoría grupal con 6 personas. Entonces, hago un grupo con 6 personas que estamos todas a la vez escribiendo cada una su libro, ¿no? Y normalmente este proceso son 4 meses. O sea, que los 4 meses de una cosa más los 3 meses de la edición. Qué interesante, me encanta. Qué bueno. Porque, ¿qué suele frenar a la gente, o sea, a las personas que quieren escribir un libro, pero no llegan a hacerlo? No sé, que no dan el paso. ¿Tú qué crees que hay ahí? Que no dan el paso. Mira, yo creo que una de las cosas es el bloquearse por verlo. O sea, evidentemente es un proceso, es un proyecto de cierta envergadura. Pero yo creo que una de las cosas es verlo como eso, como una montaña un poco inalcanzable, ¿no? De por dónde empiezo y luego tengo muchas ideas, no sé cómo estructurarlas, luego quiero meterlo todo, pero esto pasa mucho. Yo en el mentoring realmente lo que tengo es una metodología también propia y vamos siguiendo una serie de pasos para ir, porque yo digo que los libros no se escriben, se construyen. Y entonces una serie de pasos que vamos dando para ir construyendo ese libro con unos objetivos también concretos. Porque el no tener claro también el para qué hago esto y para quién lo hago es un error muy grande. Porque hay veces que pensamos solo en lo que yo quiero contar o lo que yo quiero transmitir y el no tener en cuenta a quién me va a leer y al final esto para qué va a servir, me va a servir. Exacto. Eso es para mí es uno de los errores que se suelen cometer, ¿no? Y que muchas veces, esto sí que me pasa cuando me llega un manuscrito ya terminado, alguien que ha pasado por todas sus bueno, no me va a salir, bueno, por todos sus líos, por todos estos líos y al final lo ha conseguido. Muchas veces toca tirar algunas cosas para atrás por eso, por esta parte de no haber pensado estas cosas primero. Yeah. Pero en realidad esto, y luego creo que hay lo que tú decías antes, ¿no? La autoridad que da un libro, esto es muy bueno para la persona que escribe un libro, pero también da mucho miedo. Claro. Esto impone, ¿no? Me lanzo con un podcast o escribo en un blog o hago no sé qué, pero cuando va a estar impreso me da como más, ¿no? Este síndrome del impostor, que yo en este caso le llamo del negro sobre blanco, porque da un poco de miedito. Ya. Bueno, también es una cuestión, claro, cuando tienes la idea y tienes claro que lo quieres hacer,
pero resulta que el tiempo es un poquito difícil de gestionar, ¿no? Cuando dedicas ese tiempo a poder escribir, ¿no? Y hacer una cosa que te parezca razonable publicar, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que esto también pasa por lo mismo, por no tener esa parte de organizado el contenido, porque, por ejemplo, yo con las personas que trabajo en la escritura de un libro son todos profesionales, que tienen su actividad, o sea, no cierran su negocio para ponerse a escribir el libro, lo hacen en el proceso de su día a día. Es verdad que hay que ser persistente, o sea, esto no se puede, porque si lo dejas y luego lo retomas es como empezar de cero. Tienes que tener una constancia, cuando has tomado la decisión, hacerlo. Y luego, lógicamente, hay que seguir una hoja de ruta muy clara, porque eso es lo que te va a permitir escribir de forma más enfocada y que no empieces a divagar, porque esto que te decía, ¿no? Cualquier tema es una madeja infinita, tú te pones ahí a tirar y eso no acaba nunca. Entonces, cuando te pones a escribir, si encima tienes soltura y eres creativo, uy, esto debería meter porque es muy importante, uy, esto... Y creo que esto es un problema, entonces, para la persona que escribe, porque luego ya esa madeja se enreda y ya no sabe por dónde seguir. Entonces, sí que para mí es importante planificar muy bien, crear un índice muy claro de qué contenidos vamos a meter y a partir de ahí empezar a crear, y esto te va a facilitar el que lo puedas encajar también en tu actividad, porque realmente no es más un capítulo de un libro, no es más que un post de un blog currado, o sea, no 4 líneas, sino un post largos. Es aproximadamente lo mismo de contenido. O sea que... Sí, yo me doy cuenta porque como consumo mucho ebook, ¿sabes? Realmente lo que hay en un ebook de texto es nada. O sea, yo me he molestado en contar las palabras, las líneas y tal, y tengo varios libros de idiomas, ¿no? Que en realidad son muy sencillos. O sea, que no... Por ejemplo, libros de frases bilingües es un tipo de libro que podemos publicar que es muy práctico, muy útil y muy fácil de crear para un profe de idiomas, ¿sabes? Y realmente cuánto texto hay ahí, ¿no? Es decir, frases bilingües tienes aquí las frases en español y aquí en inglés, ¿no? Entonces el alumno trabaja traduciendo primero las de español al inglés y luego comprueba con sus frases en inglés en el otro lado. Que es un formato que yo utilizo, por ejemplo, en los descargables gratuitos que tengo en la web, ¿sabes? Y que funciona fenomenal y que no por ser sencillo es menos útil. No. O un libro que me compré, por ejemplo, de inglés de negocios, en donde en cada capítulo hay, ponte 10 errores, ¿vale? Es decir, son 10 frases y cada frase contiene un error y tu trabajo consiste en detectar el error y corregirlo. Y es un ebook y de texto realmente es muy poquito, porque además, claro, no vas a tener las frases ahí todas apelotonadas en una página del ebook o del libro físico, ¿no? Entonces necesitas espacio y nosotros precisamente, por lo que tú decías, como podemos incluir ejercicios que va a ser lo más normal, pues hay mucho espacio que va a ser espacio de trabajo o espacio visualmente para dar un respiro a la mirada, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Claro. Sí, o sea, no hace falta que sea una enciclopedia, o sea, hombre, y además a nivel gráfico y esto es cuestión también de didáctica, ¿no? Y los libros tienen que tener también un aspecto visual que facilite la comprensión, ¿no? En este libro, por ejemplo, no recuerdo ahora mismo de memoria, pero había determinadas palabras, igual, ¿no? Cuando había un error o alguna o la palabra que se estaba en la lección que fuese, se resaltaban de un color concreto, se ponían... ¿Para qué? Para que el alumno, cuando vea esto, identifica, vale, esto es lo que estoy trabajando en esta lección. Todo este tipo de cosas, lógicamente, hay que hacerlas visualmente para que se entienda, ¿no? Y que sea atractivo. Al final, lo que queremos es que el conocimiento llegue de la mejor forma posible y para eso hay que sacarle de partido también al tema gráfico, ¿no? Y a los espacios y a... Claro, eso es importante. La verdad que yo, como te sigo en Instagram y tal, veo la parte gráfica, cómo creáis, o sea, la estética de vuestros libros es súper bonita, es muy bonita. Me gusta mucho, lo cuidáis mucho y se nota, ¿no? Y una cosa que estuvimos hablando cuando tú y yo nos reunimos la otra vez fue, bueno, pues que en realidad da igual si el libro va a ser un libro electrónico o si va a ser un libro físico. El trabajo
con vosotros es exactamente el mismo y de hecho yo te venía con la idea de yo quiero un ebook y tú me dijiste ¿y por qué solo un ebook? Sí, a ver, yo creo que el trabajo que yo hago con cada proyecto siempre es el mismo. Me da igual que sea digital o que sea en papel. Se puede hacer en papel y se puede hacer en digital. Yo creo que a nivel también de autoridad, de prestigio y demás, no da lo mismo un libro que está en papel que un libro electrónico. O sea que si buscamos también ese plus por ahí, no hay una gran necesidad tampoco de hacer una cantidad de ejemplares brutal, pero creo que aporta muchísimo más prestigio y pensando en que sea un material incluso para alumnos, el tener también ese material, lo que te decía antes, ¿no? Esa presencia incluso física de tu marca en su casa, pues tiene un valor. En ese sentido, yo lo veo que es incluso para trabajo, ¿no? Es más práctico directamente trabajarlo en el papel. Luego, incluso, depende mucho de la temática, pero, por ejemplo, Mar salió en varios medios de comunicación haciéndole una entrevista de cuando publicó el libro y demás. Pues, por ejemplo, eso realmente tampoco te lo aporta un libro digital. Sí. ¿Sabes? Dices, he publicado un ebook y te sacan en el periódico. Es raro, ¿sabes? Pero, hombre, porque todavía es un canal, ¿sabes? El libro todavía concede ese prestigio, ¿no? Sí, sí, sí. Al que le gusta leer, lo normal es que diga siempre, yo es que soy del papel. Sí, bueno, yo leo las dos cosas y de hecho hago las dos cosas, ¿no? Pero sí que también hay que tener en cuenta esta parte yo creo de eso, ¿no? Por un lado del prestigio, además, luego si es un tema, un tipo workbook, tienes también la ventaja, si quieres, de que cuando se trabaja sobre el libro es más difícil que se preste. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que estar en todo. Hay que estar en todo. Es que Hay que pensarlo todo. yo le doy muchas vueltas a la cabeza. Claro, claro, claro. Sí, sí, muy bien pensado. Además, luego, a lo mejor la gente que nos está escuchando puede estar pensando, pero esto a lo mejor es muy caro, no sé, ¿sabes? Entonces, que realmente no es ni tan caro y más un proceso con un acompañamiento de profesionales como vosotros que da luz a algo de muchísima calidad y muy profesional, que si lo que tú estás haciendo es publicar, entre otras cosas, para generar una autoridad y un posicionamiento, esa calidad juega un papel muy importante. Claro, yo para mí esto es importante. Por eso te decía antes que un libro se puede autopublicar sin editar, por supuesto que sí. Pero si estamos trabajando o sea, buscando también esta parte, ¿no? De que el libro nos pueda ayudar a generar confianza, credibilidad, pues autoridad y todo este tipo de cosas, lo suyo es que esté cuidada la edición, que sea de verdad digna, ¿no? Porque si no, no sé, como que te estás tirando piedras sobre tu propio tejado, si es una mala edición, ¿no? En cuanto al coste, yo lo que sí que es verdad que no tengo ninguna autora ni ningún autor que no recupere la inversión y que siga haciendo reimpresiones de los libros y demás, con lo cual quiere decir que el libro sigue funcionando y que la inversión que han hecho está recuperada. Sí que, bueno, el coste está normalmente de lo que es el servicio de publicación, está a partir de 1.000 euros, 1.300 euros. En general son unos 1.500, lo que es el servicio completo de publicación, ¿eh? Lo que te decía de la lectura, el análisis, la corrección de la obra, el diseño, la maquetación, todo este proceso estaría en torno a eso. Y cuando es el proceso de acompañamiento completo, pues depende, porque si lo hacen en grupo, lo hacen de forma individual, claro. pero bueno, de todas formas, si alguien está interesado, pues que me escriba, que yo lo primero que voy a hacer es tener una reunión con esa persona para que entendamos y resolver, ¿no?, las dudas, porque hay veces que hay muchas dudas sobre cómo lo hago o qué hago. Exacto.
Sí, pero vamos, que a mí me parece que eso, a fecha de hoy, que estamos en 27 de abril de 2021, las tarifas aprox que manejamos aquí, que estamos hablando de 1.500 euros porque alguien te acompañe en ese proceso de que te lo revisen, te lo editen, te lo pongan bonito, te asesoren en hay que cambiar esto, tal, me parece que está súper bien. Y luego está la parte ya de publicar, ¿no? Que también Claro, depende del número de páginas, ¿no? Me claro, estuviste contando un poco. sí, claro, la parte de impresión en este caso de los ejemplares, pues claro, a priori no se puede dar porque no sabemos cuántas páginas va a tener ese libro ahora mismo o cuántas páginas a color debemos meter, si hay que hacer o no. Entonces, no hay un estándar. Pero bueno, una orientación es que un libro de 150 páginas aproximadamente, pues 100 ejemplares puede salir la impresión entre 350, 500 euros, más o menos, incluyendo partes a color, ¿no? Esto sería un poco la impresión. Luego nosotros sí que les ayudamos también solo a los autores con los que yo he trabajado o a las autoras. Lo que hago es facilitarles también algunos canales de distribución, porque evidentemente como dueños de su obra la pueden vender como y donde quieran, como hemos dicho, en mis clases, en mi página web, la quiero subir a Amazon, lo quiero hacer, lo pueden vender como quieran, no hay ningún tipo de exclusividad. Pero sí que yo les facilito la posibilidad de que lo vendan a través de mi librería online, sobre todo para si es esta compra no vinculada, por ejemplo, a una clase, ¿no? Sino que sea compra a un cliente final, pues para que no tengan ellos, para que no tengan que estar enviando ellos los ejemplares. Enviándolo. Eso es, entonces lo hacemos a través de mi librería online, en la que yo tendría, digamos, un depósito físico de ejemplares y me encargo de los envíos y demás. Y luego lo que hacemos también es darlo de alta en una serie de bases de datos de librerías a nivel nacional e internacional. Y lo que hacemos, esto funciona como impresión bajo demanda. No está físicamente en las librerías, está en sus web, y cuando alguien compra directamente en esa librería se produce ese ejemplar y se envía. Y es otra forma de estar, digamos, tener más presencia en otros canales, ¿no? Pero ya sabes, Lola, que yo creo que te lo he comentado porque yo siempre lo digo, que los libros se venden donde están los lectores. O sea, que lo que hay es que buscar dónde está mi lector y mi lectora. Puede ser en una librería, sí, puede ser en una librería técnica especializada también, pero a lo mejor está en un cole o está en un, no sé, en un centro de empresarios que necesitan inglés para manejarse en temas comerciales, yo qué sé. Total, sí, está claro. Yo en mi caso, el colegio de abogados, ¿no? Claro, más claro. Entonces, imagina que hay una profe o un profe que está eso, como pensando, ¿no? Jugando a hacerse ilusiones con su idea de libro. ¿Le darías algún consejo así a este respecto para que se lanzara? Yo le diría que si le tiene el gusanillo y tiene el interés, que lo haga. O sea, que lo primero es confiar en lo que yo tengo, ¿no? Porque esto también, tú decías antes, ¿qué les pasa a veces, no? Este miedo, ¿no? A veces miedo escénico porque lo que yo hago para mi clase vale, pero ahora lo tengo que sacar fuera, ¿no? El que me juzguen también otros compañeros de profesión, que esto me pasa es muy importante. Me pasa mucho también. Yo creo que lo primero es ese punto de confianza y que uno crea que lo que hace es válido y de hecho el publicar el libro muchas veces a posteriori ocurre, ¿no? Que cuando se ve el libro ya impreso dicen, ostras, pues en el fondo yo soy bueno, ¿no? O soy buena. Sí. Se me da bien lo mío. Sabía un montón y no me lo creía, ¿no? Yo lo primero que diría es esto, que pruebe, que lo intente, ¿no? ¿Por qué no? Y que tenga muy claro lo que decíamos antes, el objetivo de lo que publico, para qué es lo que yo estoy publicando, para quién es, porque dependiendo de esto, del para qué lo hago y el para quién lo hago, ahí sale muchas veces el match de qué hago. El tema, ¿no? El tema en concreto y más específico.
Porque claro, dices profes de idiomas, pues se supone que vas a hacer un libro vinculado a esto. Pero como hablábamos antes, se pueden hacer muchos enfoques y que se atreva, ¿no? Cierto. Que le dé ese punto creativo. Claro, que no se quede con las ganas, ¿no? Yo creo que es Claro, eso, que no quedarse con las ganas. Es que quedarse con las ganas está muy feo. pues la verdad. Bien, ahora me gustaría ya en esta última parte pues un poco hablar de ti como emprendedora, ¿no? Porque tú también eres una emprendedora, lógicamente tienes tu propio proyecto y te quería preguntar qué te llevó a ti a emprender. Pues mira, a mí me llevó a emprender, yo llevo muchos años, yo llevo más de 25 años relacionada con el mundo del sector editorial y de las publicaciones, porque yo he trabajado también mucho para servicios de publicaciones, tanto de empresas y de instituciones públicas, haciendo revistas y demás. Quiero decir, llevo toda la vida entre los papeles. Y llevo mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, sí que para mí hubo un pequeño motor que fue el ver el que trabajaba para editoriales, como te decía, y entonces veía que muchos proyectos se quedaban en el camino porque las editoriales tradicionales o las más grandes, al final lo que van buscando es un libro que funcione de forma muy generalista. Y entonces hay muchos proyectos que se quedan en el camino porque saben de antemano que no va a ser unas grandes ventas, ¿no? Y entonces a mí esto me daba mucha pena porque yo veía proyectos muy chulos y entonces que esto no salía y que sí que podían tener esta rentabilidad que decíamos de otra forma, haciendo las cosas de otra forma. Y bueno, tenía ahí esa gusanillo y empecé un poco en paralelo, sin dejar mi trabajo, empecé a hacer ahí mis pinitos con Coolbooks hasta que, bueno, un día se decidió que así no iba a avanzar nunca y entonces pues dejé mi trabajo y me empecé solamente con Coolbooks, ¿no? Y nada, fue también esto una parte de, pues, no, yo no decidí emprender por el tema conciliar, no, porque podía hacerlo de bien como trabajaba. Y fue más un poco esto, el hacer algo que estuviera alineado con mis valores, con la forma que yo tenía de entender cómo podía ser el mundo editorial en un momento determinado y bueno, y hacer las cosas eso a mi manera, como yo creía. Y estoy muy contenta haciendo lo que hago. Lo disfruto mucho, me gusta mucho. Qué bueno. ¿Y qué papel dirías que ha jugado en tu trayectoria ya como emprendedora estas conexiones que tú has entablado en distintos grupos sobre todo de emprendimiento femenino, ¿no? ¿Crees que ha sido importante en tu trayectoria? Sí, yo creo que ha sido muy importante, pero bueno, da igual que sean, en este caso yo he hecho muchas relaciones en comunidades, como tú decías, de mujeres emprendedoras, pero da igual, o sea, lo importante es tener un grupo alrededor para lo que sea, pero te digo, me ha servido lógicamente para que personas conocieran lo que yo hago, pero yo he hecho, aparte de amigas y de relaciones, yo he contratado también a personas que estaban en este círculo, ¿no? Y sí, para mí ha sido fundamental y además a día de hoy, desde el día que empecé, no he vuelto a dejarlo, o sea que sigo relacionada con comunidades porque creo que aporta muchas cosas, aparte de las sinergias profesionales y todo esto, el poder establecer contacto con personas que tienen otras formas de pensar, otras formas de ver, esto enriquece siempre. Y aprendes un montón en este caso, de otras mujeres, de otros proyectos, de cómo, no sé, a mí me parece enriquecedor 100%. Sí, está claro. Yo lo que cuento siempre es, en mi caso, el mastermind, la relevancia que tuvo, ¿no? Las mentorías, ¿no? El haber tenido mentores y tal, porque, bueno, pues cuando estás tú tirando del carro solita, muchas veces la energía necesita apoyos. Y claro, el estar rodeándote de una energía tan creadora, tan positiva, ¿no? De gente que está diciendo, venga, vamos para adelante,
pues Sí, sí, sí. es bueno, es muy bueno. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, yo todo este tipo de cosas las recomiendo. Yo tengo he tenido y tengo una mentora, tengo un grupo de mastermind cerrado, digamos, que somos unas cuantas Sí. empresarias que nos hemos unido a hacer, pues esto, ¿no? Pues ponernos entre nosotras las pilas de vez en cuando y Ujú. pertenezco a la comunidad extraordinaria y en Sevilla hay una comunidad que en este caso yo estoy implicada en un poco en tirar del carro con Sí. mi compañera Mamen, que se llama Mujeres Sobresalientes. O sea, Mm. sí, yo al final no sé por qué me enredo en tantas cosas, pero sí, sí, siempre te aporta, ¿eh? Siempre aporta. Así que yo lo recomiendo al 100%. Sí, totalmente. Vale, pues en este caso nosotros tenemos a muchos profes de idiomas en el podcast, ¿no? Bueno, pues ya son de alguna manera emprendedores, pero están mucho en el tema de las clases particulares bueno, pues que quieren dar el salto a realmente montar un negocio online de naturaleza más escalable bueno, pues en ese proceso, ¿no? Pues se topan con las dificultades, con los miedos, con los límites que nos autoimponemos. Entonces, pues por cerrar un poco así como emprendedora, ¿qué consejos tú podrías dar a otras personas que quieren dar ese salto a realmente montar un negocio estable, que realmente vivas bien de aquello que tú sabes hacer y que quieren pero no se atreven del todo? ¿Tú qué consejos les darías? Pues yo, pues casi como te diría con lo del libro, primero que crean, porque primero el modelo de solo presencialidad, no voy a decir, voy a ser una bruja mala y voy a decir se ha acabado totalmente, pero sí No. sí que es verdad que va a convivir, evidentemente, Mm, y el digital no tiene lo que tiene el presencial y el presencial no tiene lo que tiene el digital, ¿no? Entonces, mm, el que puedan convivir las dos cosas es fundamental. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, desde que ya trabajaba en la otra empresa en la que yo estaba, todo mi trabajo casi siempre era digital porque trabajaba a distancia, porque yo he trabajado siempre con autores que no estaban donde yo vivía. Entonces, claro. siempre he tenido esto aquí, ¿no? Pero te va a facilitar muchas cosas y yo daría el paso, ¿no? De profesionalizarte y sobre todo contar con alguien que te acompañe como una mentora, que tenga la experiencia además desde el sector, me parece muy interesante, y el que puedas tener claro como el catálogo de servicios o que tú puedes ofrecer. Esto es muy importante. Y que ese catálogo, digamos, sea un poco estratégico, que pensemos. Por eso yo cuando hablo del libro digo, ¿dónde entra en tu negocio el libro? ¿Vale? Porque si tienes pensado un catálogo de servicios que sea inteligente y estratégico, pues también te va a permitir alargar la vida de tu cliente, un montón de cosas, ¿no? Entonces, Ujú. esto creo que es importante. Y hacerse Sí, números. hacerse números. Hacerse Sí, sí, números. sí. Precisamente una cosa que me encanta, ¿sabes?, de Coolbooks, de ti, es que entiendes de negocios digitales y por lo tanto tienes esa visión mucho más holística, que no es pura y duramente vamos a publicar tu libro, ¿no? Sino que efectivamente tienes en cuenta todo lo que forma parte del negocio de la persona que quiere publicar, y me parece que es muy necesario y que por eso yo quisiera desde luego hacer algo contigo en este sentido, porque me parece que eres justo el profesional que yo necesito, ¿no? Entonces, está genial que existas y que exista Coolbooks, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Verdad que Lola. sí? A mí me gusta eso. Al final, como lo veo dentro de una estrategia de negocio, que no sea solo el Mm, publicarlo y ya está, sino que esto cumpla una función. claro. Entonces, sí, y lógicamente hay que tener en cuenta todo lo que está en el negocio hoy, ¿no? De lo digital, las listas de email marketing, en fin, todo este universo que hay Todo que... esto que sabemos. Qué bueno. Muy bien, Guiomar, pues yo creo que
hemos cubierto todo lo que te quería preguntar. Ha sido un placer, de verdad, charlar contigo y espero que hayamos dado nuevas ideas, ¿no? Y el impulso necesario también a personas que necesitan un poquito la patadita esa, ¿no? Que les impulse a tomar el paso y hacer una cosa que puede ser un sueño, realidad, ¿no? Que es publicar tu propio libro, manual, etcétera. Uh-huh. Pues nada, yo lo he dicho, que encantada de que me hayas invitado y que espero eso yo también, que las personas que nos escuchen, pues que sientan por lo menos ese gusanillo de decir, si lo han pensado alguna vez, decir, uy, pues es posible, lo puedo hacer. Y si eso todavía está ahí, pues que lo hagan. Y que si quieren contar conmigo, pues que ya saben que contacten conmigo, que yo en la medida de mis posibilidades les voy a ayudar a que ese proyecto sea lo mejor posible. Exacto. Yo dejaré el enlace a tu web en el post, ¿vale? Pero aún así, pues eso, que es Coolbooks, que se escribe como suena en español. Sin os. Coolbooks. Sin os, coolbooks.com. Eso es. Ok, pues listo, Guiomar, muchísimas gracias de verdad. Y tú y yo, por supuesto, estamos en contacto. No desvelamos nada, pero estamos en contacto. Eso es. Pues estupendo, Lola, mil gracias, de verdad. A ti, un abrazo.